Bueno, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy nos encontramos una vez más transmitiendo desde su casa Iglesia Familias en Cristo. Damos gracias primeramente al Señor por la vida, por la salud, por la oportunidad que el Señor nos da de estar nuevamente en este lugar, trayendo una nueva enseñanza para todos ustedes. Esperamos en el Señor que esta enseñanza pueda ser de bendición. Le pido que usted disponga su corazón, su vida, que quite todo argumento humano que nos impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y que nos acerquemos más a Dios día tras día al trono de la gracia hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. El mensaje del día de hoy es un mensaje de exhortación bastante fuerte, pero bastante necesario. Es una alerta del Señor, es un llamado al arrepentimiento y a hallar el oportuno socorro, al acceder al perdón de la salvación de nuestras almas. Así que el tema del día de hoy se llama inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Entonces, la Biblia da una dura, clara y contundente advertencia acerca de este tema. Es un pecado que ha trascendido por generaciones, trayendo sobre sí castigo. No es mi intención ofender a nadie, ni mucho menos acusar o condenar a alguna persona específica o alguna población en específico. Solamente hablamos la verdad. Antes de ir al versículo principal del día de hoy, quiero compartirle Juan 3:17 al 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado, dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que, como le decía, la intención no es condenar a nadie, es que las personas sean salvas a través de Jesús, a través del arrepentimiento. Pero vamos a hacer una exposición de la palabra el día de hoy y usted decide creer o no creer, porque es lo que está diciendo la palabra. Así que nosotros fuimos llamados a expandir las buenas nuevas de salvación. La intención de cada mensaje es llamar y llevar a las personas por medio del Señor Jesús al arrepentimiento. Así que hoy vamos a buscar evidencia bíblica acerca de este tema para poder exponer el mensaje, pero al final cada uno decidirá creer o no creer, aceptar o rechazar, arrepentirse o no arrepentirse. Así que este tipo de mensajes donde se exhorta por medio de la palabra en contra de las desviaciones sexuales, desórdenes, perversión sexual, llámese como se llame, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, zoofilia, pedofilia, incesto, pornografía, orgías, masturbación, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas son muy cuestionados, no agradan. Ahorita en la actualidad hay unos pastores, creo que uno es en España, se llama el pastor Bill Graham, y otro pastor que se llama Juan Manuel Vaz, que ellos predican mucho acerca de la verdad, tienen una doctrina correcta y han sido fuertemente cuestionados por hablar temas como estos. Así que nosotros debemos entender que estos temas, aunque sean espinosos o sean censurados, realmente son necesarios. A veces se dice que vamos presuntamente en contra de la ideología de género y es realmente donde cada persona decide su condición. Y claro que cada uno puede decidir, y si el Señor permite que este mensaje llegue a alguna persona que está en una condición de desorden, de inmoralidad sexual en su vida, oramos para que este mensaje sea eficaz y útil y pueda traer arrepentimiento a su vida y que la palabra del Señor realmente sea redarguyéndolo. Ahora bien, si piensa que este mensaje es duro, que es ofensivo, que es fuerte o que es inapropiado y su deseo es persistir en estas prácticas, nadie lo va a obligar, nadie lo va a detener, pero entienda por amor del Señor que un día todos daremos cuentas a Dios y nadie tendrá pretexto alguno para decir realmente no lo sabía. Así que el desconocimiento de la ley y de la norma no nos exime de la consecuencia del pecado. Los textos bases que tenemos para este mensaje el día de hoy se encuentran allí en Romanos capítulo 1 versículos 25 al 28. Romanos 1 capítulo 1, versículos 25 al 28. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
que es contra naturaleza. Aquí está hablando acerca del lesbianismo, porque dice que las mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia. Esa lascivia tiene que ver con lujuria, inmundicia, pasión sexual desordenada. Dice que unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquí claramente está hablando de lesbianismo y claramente está hablando de homosexualismo. La palabra es clara y la palabra es contundente. Y dice que asimismo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos que cuando un ser humano deja de lado a Dios, no tiene a Dios en cuenta en su vida, está expuesto a todas estas cosas. La gran mayoría de personas creen en la existencia de Dios, pero como dice el texto, no aprueban tener en cuenta a Dios y no colocan la palabra de Dios por obra en sus vidas. Allí donde podemos ver el primer desorden sexual que hubo sobre la tierra es en Génesis 19. Allí habla de Sodoma y Gomorra, que era el nombre de dos ciudades vecinas en la época de Abraham. Dice que estaban entregadas a todo tipo de inmoralidad sexual, las cuales fueron destruidas por este pecado. Vamos a ver allí Génesis 19 del 4 al 8. Está hablando allí realmente desde el versículo 1, dice que llegaron unos ángeles allí a Sodoma, y más adelante en el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos es un verbo y se utilizaba para tener relaciones sexuales, era como se utilizaba en el Antiguo Testamento. Entonces dice en el versículo 6, entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera y haced con ellas como bien os parece. Aquí lo que podemos encontrar aquí en Génesis 19 es realmente que llegaron estos ángeles allí a la casa de Lot. Lot los hospedó en su casa. Los hombres de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra se enteraron y dice que rodearon la casa y lo que querían era violar a estos dos hombres. Es lo que nos está diciendo la escritura. Y Lot, en su locura, no sé, lo que hizo fue decir que no le hicieran nada a estos hombres, sino que él tenía sus hijas que no habían conocido varón, entonces que prácticamente hicieran con sus hijas lo que ellos quisieran. Entonces realmente esto es la locura de Lot. No lo podemos entender, pero realmente es algo adverso. Entonces recordemos que Sodoma y Gomorra eran parte de la descendencia de Cam. Cam fue uno de los hijos de Noé, la cual fue una generación que vemos en la Biblia que era bastante perversa. Y más adelante, mire que esta historia de Lot se repite en Jueces 19, del 22 al 30, pasó algo similar. Igual habían unos hombres allí en aquella ciudad y un anciano los hospedó allí en su casa, y pasó lo mismo. Vinieron estos hombres allí perversos y dijeron lo mismo. Dice así en el versículo 22, dice, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y esa palabra conocer no era de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sino era porque querían tener relaciones sexuales con estos hombres, querían violarlos. ¿Por qué? Porque aquella generación era perversa, se practicaba la sodomía y el homosexualismo. Y lo mismo este hombre allí viejo hizo lo mismo que hizo Lot. Dijo, he aquí que mi hija virgen y la concubina de él los sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas lo que bien les parezca. Y aquí la palabra dice que estos hombres efectivamente cogieron a esta mujer, la violaron durante toda la noche, y al otro día, a pesar de que hubo una violación, más adelante podemos leer que llegando allí a esta mujer la asesinaron, fue asesinada y partieron sus huesos en 12 partes, o sea que la asesinaron y la desmembraron. Allí está en el versículo 29 de Jueces. Entonces vemos realmente la atrocidad que ha habido desde tiempos antiguos. Allí es de Sodoma y Gomorra. Entonces también podemos ver en la historia de los reyes, en la historia de las crónicas,
que la mayoría de reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que dice allí las Escrituras. Pero hubo algunos reyes que hicieron lo correcto delante del Señor. Uno de ellos está allí en Primera de Reyes 15, del 11 al 12, y fue el rey Asa. Dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Dice, porque quitó del país a los sodomitas. ¿Qué hizo con los sodomitas? Dice que los quitó. ¿Por qué? Porque sabía este rey que la Escritura, que el Pentateuco, que hablaba realmente acerca de esta prohibición. Y allí más adelante en Primera de Reyes 22, 44 al 46, también encontramos a Josafat. Dice que hizo paz con el rey de Israel. Dice, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, dice, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dice que también Josafat barrió de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea que vemos al rey Asa, vemos a su hijo Josafat, ambos reyes, y ambos lo que hicieron fue quitar los sodomitas de sobre la tierra, porque sabían que esto era abominación delante de Dios. Ahorita actualmente vemos que está circulando en noticias, en algunas redes sociales, donde vimos al el presidente ya posesionado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, donde nombró en su gabinete a un transexual y a un homosexual para estar allí para ejercer cargos públicos. Y además se dice que ha firmado unas declaraciones de favorecimiento a esta población, tales como los homosexuales pueden ocupar cargos públicos, pueden estar en las Fuerzas Armadas. Entonces realmente esto es ir en contra de lo que leíamos de los reyes del Antiguo Testamento. Entonces sabemos por la Escritura que esto va en contra de los estatutos y de los mandatos de Dios. Entonces vimos la posición de este presidente juramentando sobre una Biblia. Pero pregunto yo, ¿qué clase de Biblia sería? ¿O será que este hombre realmente sí conoce lo que dice allí la Escritura? Porque si conociera la Escritura, realmente no hubiera hecho tales cosas. Y esperemos, porque hasta ahora es el comienzo de prácticamente una era. Que Dios guarde a los Estados Unidos, que Dios guarde cada una de nuestras naciones, porque vemos hoy en día naciones como Argentina aprobando allí el aborto. Todo esto realmente es triste lo que estamos viendo alrededor del mundo. Solamente podemos ver por la palabra que estamos viviendo los últimos tiempos. En Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, dice, porque es abominación. Entonces allí está en el libro de Levítico, tal vez los reyes, allí Josafat, el rey Asa, habían leído este libro de Levítico, donde dice que no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6:9, dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando de la homosexualidad. Entonces no erremos, no nos equivoquemos. El hecho de que las personas muchas personas estén aceptando esto y muchos países estén legislando leyes a su favor, no significa que sea aprobado delante de Dios. La palabra de Dios es contundente, es clara, es viva y es eficaz. Pero entonces, ¿cuál es el panorama que está actualmente ante nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ir a Romanos 1, 29 al 32. Dice allí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Las personas que practican todo esto simplemente aborrecen a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. Así que si alguna persona está mirando y dice, no, yo realmente yo no practico eso, pero se complace viendo esto a través de la pornografía, pues también es digno de muerte, lo que está diciendo allí Romanos 1, 29 al 32. En Judas 7:10 también encontramos que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Mancillar es manchar la carne. Dice, se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios. Así que aquí en el libro de Jueces, lo que vemos es un ejemplo, porque está hablando que esto ha sido puesto como para que nosotros miremos lo que ha pasado desde tiempos antiguos, desde tiempos pasados. En Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios. Y una persona que es necia, que persiste en su error, es una persona que es un necio. Y eso es lo que dicen los necios, dicen que no hay Dios. Y si no hay Dios, pues obviamente ellos no creen a lo que dice la Escritura, porque la Biblia es el único libro donde encontramos la prescripción o los mandatos y los estatutos de Dios. Ahora bien, el sexo es aprobado desde el Génesis por Dios mismo, pero dentro y únicamente del matrimonio. Y fue la forma y la orden correcta como el Señor allí lo dispuso. Vemos en Génesis 1, 27, 28, dice, y creó Dios al hombre y a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con caballo, absolutamente no. Dice, varón y hembra los creó, dice, y los bendijo Dios. O sea que Dios bendice una unión entre un hombre y una mujer. Y además de eso les dijo, fructificad y multiplicados. En Génesis 2:22 también vemos que dice que de la costilla que Jehová Dios hizo, dice, tomó al hombre e hizo una mujer y se la trajo al hombre. Esa es la naturaleza de Dios. En Génesis 2:24, allí 2 versículos más adelante, también dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando nuevamente de un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también encontramos donde Jesús en Mateo 19, del versículo 4 al versículo 6, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Está hablando lo mismo el Señor Jesús aquí en Mateo, lo mismo que dice en Génesis 2:24. Entonces vemos también que el escritor allí a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y un lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor mismo. Entonces, como les decía, la intención de este mensaje no es condenar a nadie, no es juzgar a nadie, sino que podamos conocer la verdad, lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y ya cada persona va a tener que tomar una decisión, si lo acepta o lo rechaza, si obedece o no obedece. Entonces recordemos que la mancilla tiene que ver con deshonrar el cuerpo. Vemos también en la Escritura hombres dados a frecuentar prostitutas. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, dice, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando, lo que dice allí la Escritura. También estos hombres los vemos allí en 2 Timoteo 3:6. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas concupiscencias tienen que ver con la lascivia, con el deseo sexual desordenado. En 1 Timoteo 1, del 9 al 10, también encontramos que habla de los transgresores, de los desobedientes, de los impíos, los pecadores, los irreverentes, profanos. Dice, los parricidas, los matricidas, los homicidas. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas.
Dice, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, por cuanto se oponen a la sana doctrina. O sea que una persona que practica todo esto que estamos viendo, se está oponiendo a la sana y a la correcta doctrina. Pero vemos que la Biblia predice acerca de esta apostasía en los últimos tiempos, la cual es alejarse de la verdad o es apartarse totalmente o desviarse de la verdad. Es algo que estamos viendo en la historia. Leyendo mi Biblia durante estos 20 años, he encontrado que ninguno de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, los que predicaban el Evangelio, nunca jamás se desviaron de esta forma como estamos viendo hoy en día, tristemente, predicadores que se han desviado de la verdad. Y dentro de esa misma apostasía, dentro de ese mismo engaño, vemos que hoy en día hay ministros llamados pastores que han caído en inmoralidad sexual. Y no solo eso, sino que están avalando esas prácticas. Vemos tristemente a pastores dejando a sus esposas de muchos años de su juventud y casándose con mujeres mucho más jóvenes. Y esto es el mensaje que están dando allí en sus iglesias, de que realmente lo pueden hacer. También vi estos días una triste noticia acá en Bogotá. Un pastor también, muy joven, y este pastor es homosexual y él mismo aprueba estas prácticas. Casa allí a los grupos LGTB, él casa homosexuales, casa lesbianas, y realmente pues me imagino, no sé qué clase de doctrina la que están recibiendo, y se hace llamar pastor y aparentemente tiene una Biblia, pero vamos a ver que cogen algunos versículos de la Biblia, cogen algunos textos, los sacan del contexto y los vuelven un pretexto. ¿Para qué? Para probar allí su inmoralidad. En Efesios 4, del 18 al 19, vemos por qué pasa esto. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, este pastor que vemos acá en Bogotá y muchos pastores alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en muchas partes del mundo, hoy en día estamos viendo esto. Que están avergonzando el Evangelio, están trastornando el Evangelio, no están enseñando lo que el Señor Jesús mandó predicar, no están enseñando lo que Pablo enseñó allí en las cartas paulinas, están sacando cosas de su contexto, y realmente es como dice Efesios 4:18, dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí la palabra es clara, donde vemos que es la dureza de su corazón, que tienen su entendimiento entenebrecido. Por eso ellos están enseñando estas prácticas paganas y abominables delante de Dios. Dice en el versículo 19 de Efesios 4, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, esto es lo que está pasando actualmente hoy en día. Y usan argumentos, ellos cogen argumentos de la Biblia, tales como que Jesús amaba a Lázaro, allí en Juan 11:5, o en Lucas 22:48, que Jesús permitió que Judas le besara, y tal vez están imaginando es que Judas besó allí al Señor en la boca, y bueno, y todas estas cosas, porque para estas personas todas las cosas son impuras. Entonces, como decía, están sacando textos de su contexto y lo vuelven un pretexto, pero de donde más se agarran ellos es del Antiguo Testamento. Vamos a ver una historia que pasó allí, diciendo que la Biblia enseña y aprueba las relaciones homosexuales. Entonces allí en Primera de Samuel, en el capítulo 20, encontramos una historia. Vamos a leer primero Primera Samuel 20:17, dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, dice, porque le amaba, pues lo amaba como a sí mismo. Entonces aquí está hablando de dos personajes, de David, Jonatán, y efectivamente la Biblia dice que ellos se amaban, pero realmente estaban cumpliendo lo que dice Mateo 22:31, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de un amor ágape, de un amor filial, de un amor limpio, de un amor transparente. En 2 de Samuel 1, del 26 al 27, dice así, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Dice, me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces cogen este versículo y dicen, mire, es que el amor de Jonatán fue más dulce que el amor de las mujeres. Pero vuelvo y le digo, no está hablando de un amor eros, de un amor erótico, sino está hablando de un amor ágape, de un amor filial, de un amor limpio, de un amor transparente. En 1 Samuel 20:41,
Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Entonces, claro, las personas que no entienden la palabra, que no conocen la historia bíblica, dicen, sí, mira, aquí dice que se amaban el uno al otro, que se estaban besando el uno al otro, y efectivamente allí lo está diciendo, pero tenemos que mirar toda la historia para ver efectivamente qué fue lo que pasó. En 1 Samuel 20 lo que podemos ver, allí en 1 Samuel 20, el título de esta historia dice, amistad de David con Jonatán, es lo que está diciendo aquí la escritura, no dice relación amorosa de David y Jonatán, no, habla de una amistad sincera de hermanos. Y usted tiene que leer todo el capítulo 18, 19, 20 para ver realmente con qué clase de amor era que se amaban estos dos jóvenes. Un amor incondicional. En 1 Samuel 16 vemos que el profeta Samuel había ungido a David como rey por ordenanza de Dios. Vemos que David había derrotado a Goliat. Y en 1 Samuel 18 allí vemos que Saúl ya tenía celos por David. En 1 Samuel capítulo 19 vemos que Saúl estaba procurando matar a David. Entonces, entendamos que todo eso está en la palabra. Vamos a ver aquí algo que me llama la atención. En 1 Samuel 20:30 dice así, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perverso y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión y vergüenza de tu madre? Entonces aquí está hablando, entendamos que aquí está hablando Saúl, está llamando a su hijo, dice, lo está llamando realmente perverso y rebelde. Entonces tal vez muchos dirán, este hombre realmente estaba en perversidad. Y tal vez si miramos con otros textos, entonces sí efectivamente está hablando de una relación homosexual, pero realmente no es así. Quiero explicarle a usted que este versículo está en la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, es palabra de un hombre y nos está relatando aquí lo que dice realmente la historia. Entonces, está en la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Recordemos que en la Biblia encontramos mucha palabra que muestra la historia de lo que narraron algunos hombres, pero mucha de esa palabra no tenía realmente la inspiración de Dios. Ahora recordemos que Saúl ya prácticamente por Dios mismo ya había sido decretado para que no gobernara más. Por eso había sido ungido David allí como rey. Entonces lo que había en Saúl era ira, enojo, impotencia, rabia, celos. Todo esto es lo que él está exclamando allí en este versículo 30 realmente. Y vemos allí más abajito en 1 de Samuel 20:33 que esto mismo que tenía Saúl, dice que en este versículo que entonces Saúl arrojó una lanza para herir a su propio hijo. O sea que trató de asesinar también allí a su hijo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces, ¿cómo estaba el entendimiento de Saúl? Entenebrecido. Era un hombre que ya Dios no le hablaba, porque esa es la palabra que Dios ya no le hablaba ni por profeta ni absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios, estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces podemos concluir en esta historia que se trata de un amor ágape, un amor incondicional, un amor sincero. Cuando le dice hermano mío, está hablando de un amor filial o de fileo. Nunca un amor eros, que el amor eros tiene que ver con el erotismo o tiene que ver con las relaciones sexuales. Amén. Entonces, otra cosa que quiero aquí aclararle y que usted entienda, hoy en día los grupos LGTB, ellos tienen el arco iris como logo suyo, como su bandera. Pero realmente si yo voy a la palabra y veo Génesis 9:13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea que el arco iris es un pacto de Dios, entre Dios y los hombres. Cuando vemos allí el arco iris allí en las nubes, podemos recordar que alguna vez la tierra fue destruida con inundación y que por ese mismo pacto la tierra no iba a volver a ser destruida de esa forma. Entonces es el pacto entre Dios y los hombres y no es ningún logotipo de ningún grupo. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, dice más, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces aquí
Tito nos está explicando qué es lo que realmente pasa con todas estas personas que están enseñando estas prácticas abominables. También en Efesios 4:18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En Romanos 1:24 también dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. He tratado en este mensaje de coger la mayor evidencia bíblica, los mayores versículos para poder soportar, para poder mostrarle, para poder exponer esta palabra y que veamos que realmente cuál es la verdadera ordenanza de Dios. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo, estamos en esos tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias. Esas concupiscencias es el deseo de bienes materiales, la codicia, la avaricia y en especial un deseo sexual exacerbado o desordenado, lo que tiene que ver con concupiscencias. La misma Biblia podemos ver a través de la Escritura que la Biblia exige unos requisitos para todo aquel que desea servir al Señor. Si usted que me está escuchando, usted que es creyente, usted tiene el deseo de servir a Dios en su corazón y de poder un día predicar el Evangelio, dice en 1 Timoteo que claro que está bien, dice si alguno en el avispado, dice buena obra desea, pero vemos que allí en el versículo 2 de 1 Timoteo 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea que tenga un testimonio correcto, limpio y transparente delante de Dios y delante de las personas. Dice marido de una sola mujer, no dice marido de otro hombre, o no, dice marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y usted puede leer ahí en 1 Timoteo 3 todos los requisitos de un obispo. Y también en Tito 1:6 vuelve y dice el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, una única mujer, porque como les decía, lamentablemente hay muchos pastores que tienen 1, 2 y hasta 3 matrimonios encima. Dice sobrios, prudentes, decorosos. Dice en Tito 1:6, dice que tenga sus hijos, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, como leíamos en versículos anteriores, como no aprueban tener en cuenta a Dios, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 10 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, para ir concluyendo, vamos a ver otras inmoralidades sexuales que habla la palabra. Acerca del homosexualismo, del lesbianismo, también encontramos el bestialismo o la zoofilia, que es la relación con animales. En Levítico 18:23 habla aquí, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él, ni ninguna mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque dice aquí el libro de Levítico que eso es perversión. Y esto del bestialismo y la zoofilia también se ve en diferentes partes del mundo. Levítico 20 del 15 al 16 también dice, cualquiera que tuviere cúpula con bestia, dice, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre. En Deuteronomio 27:21 también dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Entonces vemos que también la Biblia prohíbe este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque es perversión. También vemos en la Biblia que habla y advierte acerca del incesto. El incesto es la relación sexual entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, porque está prohibido. Si yo miro la historia bíblica en el Génesis, al principio sí era lícito tener relaciones entre primos. Es más, entre hermanos del mismo padre, más no de la misma madre, podían tener relación. Podemos encontrar allí en la palabra en el Génesis que Abraham era hermano con Sara por parte de padre. Pero ya luego cuando vino la ley de Moisés, todo esto cambió, y aquí en Deuteronomio 27:22 dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Y en Deuteronomio 27:22
27:20, perdón, dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, el incesto también está realmente prohibido allí en la Escritura por el Señor. Otras prácticas que vemos, no vamos a entrar mucho en detalle, vemos la pedofilia, la pederastia, que tristemente lo vemos en lo que ha pasado en la Iglesia Universal, donde vemos estos casos. Eso tiene que ver con el abuso a menores de edad, a los niños, abusar a los niños. La Biblia está completamente en contra de esto. Esto es perversión, esto es abominación delante de Dios. A los niños hay que amarlos, pero con ese amor ágape, amarlos, respetarlos, pero no amarlos sexualmente. Eso va en contra de la palabra. Y por sentido común, tristemente creo que hay algunas naciones en Europa que están legislando que las personas puedan amar sexualmente a los niños. Entonces imagínense, va a llegar el momento donde también aprueben y avalen esto. Entonces, otras cosas que vemos que la Biblia prohíbe dentro de la inmoralidad sexual es la masturbación, las orgías, la pornografía. Todas estas cosas lo que hacen es dañar la mente, el corazón y el espíritu de una persona. Debemos huir de todo esto. Debemos sacar todo esto. Aún tristemente en la vida de creyentes, aún hay cosas que a veces le llegan a esto. Pero vuelvo y digo, no hay condenación. Si alguien ha caído en esto, arrepiéntase, vuélvase a Dios con todo su corazón, que es lo que dice 1 Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También vemos hoy en día en las redes sociales influenciadores que lo que hacen es mostrar sus cuerpos, partes de sus cuerpos, y son tendencia y son muy aceptados por mostrar sus cuerpos. Y tienen miles de seguidores, miles de likes, y pueden estar ganando mucho dinero a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo hoy en día, la perversión, la pornografía, la inmoralidad a la que ha llegado el mundo hoy en día. Por eso dice la palabra que será como en los días de Noé. Estamos viviendo prácticamente los días de Noé: sodomía, homosexualismo, inmundicia, perversión y todo lo que hemos visto en este mensaje. Y realmente, entonces, lo que hemos hecho el día de hoy es exponer la verdad del Evangelio. Para algunos será de bendición conocer un poco más acerca de la palabra, pero otros desearán la cabeza de este servidor. Otros estarán diciendo, tal vez dejarán mensajes donde están totalmente en contra, pero realmente tenemos que hablar la verdad del Evangelio. Yo miro a través de la Escritura que hubo un hombre que llamó al arrepentimiento en el Nuevo Testamento, fue Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue decapitado, o sea, le cortaron su cabeza por confrontar la verdad del Evangelio. Allí en Mateo, usted lo puede leer en su casa, Mateo 14, del 1 al 12, y Marcos del 6 al 14, dice que Juan confrontó a Herodes el tetrarca porque tenía una relación ilícita de adulterio con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Que Juan lo confrontó con esta relación, y por ese motivo Juan fue llevado allí prácticamente para ser degollado. Entonces, cuando hablamos la verdad del Evangelio, la verdad muchas veces a muchas personas no les va a gustar. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que bien les parezca. Tienen su entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios. Y así digan que aman a Dios, están totalmente apartados de la verdad del Evangelio. Así que lo que vimos hoy lo resume la carta de Pablo a los Gálatas, donde dice en Gálatas 5, 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Aquí Pablo a los Gálatas los está amonestando. Y les decía, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara, la palabra es contundente, entonces no erréis, no se equivoquen. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Claramente está diciendo: ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y en Apocalipsis 21:8, en el libro de Revelación, que sabemos que Apocalipsis tiene que ver con los juicios finales sobre esta tierra, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos por la misma escritura que la palabra es clara, la palabra es contundente. Así que tú decides creer o no creer, aceptar o rechazar. Y quiero terminar con esto. El Evangelio de Juan narra a una mujer que fue encontrada en adulterio, o sea, en inmoralidad sexual. Usted lo puede encontrar allí en Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11. Recordemos que fue una mujer que fue encontrada allí en el acto del adulterio. La trajeron a Jesús y le dijeron: Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés manda que sea apedreada. ¿Tú qué dices? Y allí en el versículo 10 dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces el Señor le dijo: vete y no peques más. Lo que hizo el Señor fue confrontar allí a todas estas personas. Le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No quedó ninguno. Cuando Jesús quedó a solas con esta mujer, le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y como no había ninguno, le dijo: pues yo tampoco te condeno. Le dijo: vete y no peques más. Entonces esa sería la conclusión del mensaje del día de hoy. No estamos aquí para condenar a nadie, ni más faltaba, pero sí para decirle: no peques más, ven al arrepentimiento. Así que en esta mañana hago un llamado de salvación, un llamado de arrepentimiento. Si alguna persona que está viendo este mensaje ha caído en inmoralidad sexual, vuélvase a Dios con todo su corazón, pídale perdón a Dios y vuélvase al camino y empieza a vivir una vida cristiana. Comienza a escudriñar la Biblia, busca un lugar donde te enseñen la palabra y vive para el Señor. Y aléjate de todas las pasiones juveniles. Y si quiere, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y nos gustaría poder orar por usted. Así que, mis hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de bendición a sus vidas. Si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.